¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora, día viernes 2 de julio. Bienvenidos a todos los que se están sumando a nuestra sintonía hasta ahora en CNN Chile 8 en punto. Iniciamos nuestra revisión de 30 minutos con lo más importante en materia económica, en materia de mercados y negocios. Vamos a revisar de inmediato nuestro resumen de noticias para adelantarle algunos de los temas que vamos a estar profundizando en esta edición. Partiremos, por cierto, con el análisis del dato del IMASEC. Ayer les contábamos a esta hora en Agenda Económica de este dato publicado por el Banco Central. 18,1% fue el crecimiento inédito, nunca visto desde el registro que se lleva por parte del Banco Central en esta materia. Es un dato bien robusto de crecimiento, de repunte después de un 2020 que sabemos por la pandemia fue bastante duro en materia económica, por cierto, además de lo sanitario, y que da también algunas luces respecto a lo que podría venir en junio. Distintos actores del mercado, ya vamos a estar revisando ese detalle, están proyectando un crecimiento para el sexto mes del año en torno al 17% sobre la base de lo que mostró el informe del Banco Central ayer. Y las proyecciones para este año se van consolidando también en la parte alta del rango que ha planteado el Banco Central. Algunos dicen que Chile crecería en torno al 9%, incluso el gobierno también se la juega por esa cifra para este año. Vamos a revisar detalles, el análisis del mercado en unos minutos respecto al dato del IMASEC. Claro que este dato también viene aparejado de un impulso del gasto público bien importante en el mes de mayo. De hecho, creció 59% según lo que informó la Dirección de Presupuestos en el día de ayer. Es un dato que es bien revelador respecto a cómo está funcionando la economía nacional, porque obedece, por supuesto, a las medidas de apoyo que se han entregado en el contexto sanitario a las personas, con los apoyos del IFE, por ejemplo, y a las mismas empresas también. ¿Cuál es la otra cara de esta moneda? Bueno, que aumenta evidentemente el nivel de deuda, que está llegando a los niveles más altos desde el año 1991, consolidándose en torno a un 32% de deuda. Se sabe que ese ítem será uno de los grandes desafíos que tendrá el Estado en los próximos años. Ya revisamos más información también sobre esta materia. Por otra parte, la propuesta que Estados Unidos levantó para establecer un impuesto corporativo plano a nivel global, un piso mínimo en esta materia, va tomando fuerza. En la OCDE ya son la gran mayoría de las naciones las que se han ido sumando precisamente a este impuesto corporativo, Chile entre ellos, como una forma de nivelar la cancha hacia arriba. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro en Estados Unidos, destacaba precisamente que se cerraba una era que había llevado a los países a una carrera hacia la baja en materia impositiva. ¿Cuáles son los alcances que tendrá esta medida? ¿Cómo va a afectar esto al mundo corporativo, sobre todo a las grandes tecnológicas? Es parte del debate que viene a continuación, pero el consenso político está para avanzar en esta materia. Por otra parte, a nivel local, los indicadores de reactivación económica, como el IMASEC, por ejemplo, van dando también un cierto ambiente de ánimo más optimista respecto a lo que ocurre con la economía local. Fíjense que el índice de percepción económica de los consumidores, elaborado por GfK Dimark, ha llegado a sus niveles prepandemia en la última medición, alcanzando más de 30 puntos, 33,4 para ser precisos. Es un buen indicador de un repunte que se da no solo en cómo se percibe la economía en términos generales, sino también a nivel personal y cómo se proyecta la economía para 12 meses más, según lo que plantea precisamente este estudio. Sigue muy lejos, eso sí, de los niveles más altos de este indicador, en torno a 50 puntos que se alcanzaron el año 2018, pero es un repunte interesante que da algunas proyecciones para lo que vendrá también en esta materia este 2021. Por último, revisemos detalles de los mercados a esta hora con un día jueves, el de ayer, que fue bien importante para los mercados, con repuntes no tan fuertes, pero que marcan todavía esta tendencia sostenida. El IPSA ayer tuvo un alza en torno a 0,33%. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los mercados? A esta hora lo que vemos en la siguiente gráfica: el Eurostock subiendo 0,22%, Londres 0,15%, el DAX alemán 0,38% y el Nikkei ya cerró sus operaciones, el indicador japonés 0,27% para algunos de los indicadores que seleccionamos a esta hora de la mañana. El cobre a esta hora también
está con un repunte de 0,5%, llegando a $4.25. Ojo con el dólar, que ayer en el dólar observado llegó a un valor bien importante, un repunte fuerte el que tuvo el tipo de cambio de 737 pesos. 1,28% fue el alza para la divisa norteamericana en nuestro país. Bien, así comenzamos esta edición de Agenda Económica y vamos a ir de inmediato a profundizar en lo que significó este dato del IMASEC para el mes de mayo, 18,1% de crecimiento, un dato, como decíamos, nunca antes visto, que refleja finalmente la recuperación de la actividad económica en nuestro país después del deprimente año 2020 producto de la pandemia. Ahora, en el mercado van sacando sus propias cuentas respecto a lo que viene para el mes de junio, cómo va a cerrar este 2021 y también el desafío que significará para el repunte del crecimiento el próximo año. Revisamos los detalles en la nota de Estefanía Bustamante. Contenta cuando llegaron aquí, todos nos saludamos, contentas, felices. Feliz de reencontrarse con sus compañeros de trabajo después de 7 semanas de cuarentena, Isabel es una de cientos que se quedaron con sus productos sin vender. Uno quedó como con la gana de seguir trabajando y aparte que igual necesitamos trabajar. Y ojalá que sea por 1 mes, 2 meses o más tiempo que no vuelvan a cerrar. Uno se alegra por los locatarios que obviamente han perdido mucho. Vine a hacer los cambios, pero y a ver qué hay pues de nuevo. Esperanza de los locatarios, quienes desde muy temprano prepararon sus maniquíes, demarcaron aforos y lanzaron ofertas para levantar finalmente sus cortinas. Mandamos a comprar los stickers para poner los aforos, todo eso. Se están respetando todas las medidas para que esto sea un lugar seguro para nuestros clientes. Y si el comercio celebra la reapertura, la economía general hizo noticia por un récord. El IMASEC de mayo registró un crecimiento de 18,1% en 12 meses, la cifra más alta en los últimos 30 años. Tenemos una base de comparación baja. Después, además, en mayo de este año, muchas comunas de la región metropolitana pasaron a fase 2 después de haber estado todo abril en cuarentena. Indicadores impulsados principalmente por el comercio, que creció 51,3% anual. El sector también creció mucho respecto a abril, ya que las ventas subieron 13,1%. Vamos a recuperar con creces lo que habíamos perdido el año pasado. Muy pocos países en el mundo pueden decir lo mismo. Esta mayor adaptación de la economía a lo que ha sido la pandemia nos va a permitir, ¿no es cierto?, ir creando nuevos empleos. Adaptación a las cuarentenas que no solo ocurre en patronato. Ejemplo de ellos Pablo, quien ha luchado por mantener su óptica familiar de 35 años. Se ha estabilizado, está bastante parejo. Hay unos días muy buenos, unos días excelentes, otros más o menos y otros días muy malos. Con todo y junto a otros 2 compañeros, ha logrado mantener su negocio a flote, pero no todos tienen la misma suerte. Cerrar, abrir, y igual nos descoloca porque vamos como repuntando y de repente volvemos a bajar, que el negocio siempre está a la deriva. No hemos logrado retomar. ¿A qué debemos entonces este crecimiento tan fuerte, liderado por las ventas del comercio presencial y online? Se vio un gran flujo de gente en los centros comerciales. También el último día de mayo, el 31, empezó el Cyber Day, que sabemos que desde el primer día tuvo crecimiento histórico. En el mercado hacen una advertencia: el enorme aumento del comercio es por la liquidez entregada por las transferencias estatales y los retiros de fondos. Aseguran que esto ayuda por el momento, pero no es un impulso sostenible en el tiempo. Claro, ese tema es fundamental, el de los apoyos que han sostenido de alguna manera el consumo y por ende también la reactivación económica. Es un tema de debate importante porque en el mes de mayo creció 59% el gasto público asociado principalmente a los desembolsos de apoyo a las familias y a las empresas. Revisemos detalles de lo que tuiteaba ayer, por ejemplo, Jorge Zelaibe, el economista jefe de Scotiabank, quien detallaba precisamente este punto. Es una buena cifra, decía, en relación al IMASEC, pero lo que no dice el informe del Banco Central es que en mayo el gasto público creció 59% año a año, dice Zelaibe, y el ítem subsidios y donaciones creció un sorprendente 125%, atribuible fundamentalmente al apoyo que significó el IFE, por ejemplo. La economía se ha adaptado, dice Zelaibe, pero desconocer el rol del gasto público sería un error. Claro, es muy relevante, es una inyección importante para la economía,
y esa inyección evidentemente que se va a ir diluyendo en el tiempo y será importante ver cómo reacciona la economía una vez que esos estímulos se vayan retirando gradualmente de aquí hacia fines de año, sobre todo cuando la situación sanitaria vaya mejorando. ¿Qué es lo que dijeron en el mercado? Los invito a que sigamos revisando parte del análisis que ha planteado algunos de los actores del mercado. Partamos revisando Copeuch, que en su reporte económico de ayer decían que para junio el escenario sigue siendo optimista, pese a que en el mes volvieron a endurecerse las restricciones sanitarias. El comercio seguirá sorprendiendo, dice Copeuch. Se espera un crecimiento para junio no menor al 17%, dice la cooperativa. Sigamos revisando otros actores de mercado. Cada uno pone su énfasis en distintos puntos, no solo en el crecimiento de junio, sino también en otros componentes del crecimiento. Hubo un retroceso parcial del confinamiento, dice Santander, que explica en parte este 18% junto con otros antecedentes. Estimamos que la variación mensual será algo menor a 1%, es decir, junio respecto a mayo, crecimiento en torno al 1%, pero de todas maneras, para la comparación año a año, en torno al 17 a 18%, dice Santander. Por otra parte, hay otros aspectos de este dato de crecimiento también bien relevantes respecto a la proyección que se puede hacer hacia fines de este año. Para junio, las estimaciones de Banchile, lo vemos en la gráfica, sugieren un avance del IMASEC en torno al 16,1%, pero pone el énfasis en que las bases de comparación siguen siendo bajas para los próximos meses. Eso se va a diluir en el último trimestre del año porque la base de comparación del último trimestre de 2020 será algo más alta. Cerremos esta revisión de los actores de mercado con otra gráfica para analizar qué es lo que plantea en este caso el Banco Security, que plantea que el IMASEC de mayo fue una buena noticia debido a que en términos de nivel desestacionalizado, es decir, con los meses previos, recupera lo que se había perdido en marzo y abril, pero las mayores restricciones que hubo en junio veríamos una nueva caída mensual. Pongan atención en todo caso al factor del comercio. Security destaca que puede haber estado influenciado particularmente por un gran evento de comercio digital como el Cyber Day, para darle una magnitud a lo que significa entonces el comercio en la actividad económica nacional. Bien, nos vamos a otro tema, 8:12, en una semana cargada a los datos económicos. Conocimos detalles de las cifras de empleo esta semana. Pues bien, vamos a analizar otros datos complementarios, en este caso de una consultora que plantea que las postulaciones y las ofertas de empleo han caído un 84% en la comparación entre enero y junio, mientras que las oportunidades de trabajo siguen al alza. Es lo que destaca un análisis, un estudio desarrollado por la consultora Randstad. Si en el primer semestre del 2020 recibieron 70 candidatos promedio por cada oportunidad laboral, la consultora dice que en el mismo periodo, pero del año 2021, aplicaron solamente 11 personas por cada oportunidad laboral. Esto está muy en línea con lo que ha planteado también la Bolsa Nacional de Empleo, por ejemplo, respecto a un aumento en el número de ofertas, pero no así en el número de postulantes. Es bien interesante lo que plantea la consultora Randstad, porque dice que el número de ofertas de trabajo ha tenido un crecimiento efectivamente en torno al 72% en lo que va del año versus el primer semestre de 2020, y se proyecta una escasez de talento de entre 80 y 90% para lo que queda de 2021. Distintas encuestas, la del Banco Central, por ejemplo, respecto a actores empresariales, han planteado este tema. Es bien interesante observar en detalle cómo se está comportando el mercado laboral, sobre todo durante los periodos de vigencia de los desembolsos que está haciendo el Estado, que han generado también su impacto en el funcionamiento del mercado del trabajo. Bien, son las 8 de la mañana con 14 minutos. Nos vamos a ir a una pausa. Al regreso estaremos con el ministro del Trabajo, Patricio Melero, para analizar detalles del mercado laboral, precisamente de la discusión sobre el salario mínimo en el Congreso, entre otros temas. Volvemos de inmediato. Gente que responde. Estamos de vuelta en Agenda Económica. Como les adelantábamos antes de la pausa, estamos en contacto a esta hora con el ministro del Trabajo, Patricio Melero, para profundizar en distintos temas de contingencia. Ministro, buenos días.
¿Cómo está, Sebastián? Muy buenos días y muy buenos días a quienes están en CNN en este minuto. Gracias por conversar con nosotros a esta hora. Ministro, bueno, partamos hablando del balance sobre el mercado laboral. Esta semana tuvimos el reporte del INE en materia de desempleo. Más allá de la tasa de desocupación de 10%, hay preocupación, se destruyeron más de 60.000 puestos de trabajo en el último trimestre móvil. ¿Cómo están observando la evolución que ha tenido el mercado laboral, ministro, en un momento sanitario en el que estamos viviendo, donde se necesitan medidas, o se necesitaron más bien, medidas de confinamiento importantes? Bueno, yo creo que hay varias cosas que comentar sobre la última encuesta del INE, Sebastián. Sin duda hay, desde un tiempo a la fecha, una leve disminución, pero disminución en el desempleo del 10,4 al 10. Creemos también que obviamente estamos muy lejos del objetivo. Hemos recuperado de los 2 millones de empleos destruidos a igual fecha el año pasado, ya se han recuperado 1 millón, va quedando todavía otro millón por recuperar, y deja en evidencia que sin duda la pandemia ha golpeado y sigue golpeando muy fuerte el empleo, la oferta laboral versus la demanda laboral que usted enunciaba recién, tiene mucho que ver en eso. La gente, producto del confinamiento, muchas veces no toma las oportunidades laborales porque no puede desplazarse, porque no puede salir de su casa, o porque tiene temor también y preocupación de contagiarse por el COVID. Ministro, ¿y les preocupa esos niveles de participación laboral que muestran una nueva caída en este reporte? Sin duda que nos preocupan y hay que desarrollar herramientas para mitigarlo. Creo que ha sido muy importante, Sebastián. Nosotros acabamos de terminar una evaluación de la ley de teletrabajo o trabajo a distancia. Aproximadamente hoy día un 15% de la fuerza laboral está utilizando ese mecanismo. A Dios gracias, pareciera ser que el gobierno y el Parlamento se anticiparon al COVID y tuvimos aprobada una ley de teletrabajo que de no tenerla habría sido muy complejo haber podido implementarla. Estamos evaluando esa ley de teletrabajo en el sentido de hacerle algunas mejoras administrativas. El cuerpo legal está bien, pero hay que garantizar bien los derechos de los trabajadores y la obligación del empleador de proveer y financiar los medios para que puedan trabajar a distancia. Y también los subsidios. Yo quiero resaltar que todos los subsidios que ha entregado el gobierno, partiendo por la ley de protección al empleo, que hoy día tiene 170.000 personas, los subsidios a la creación de empleo, como el subsidio Contrata y Regresa, tienen más o menos 700.000 personas beneficiadas que subsidian al empleador para que pueda contratar a las personas, y vamos a seguir manteniéndolos en la medida que la pandemia, ministro, así lo exija, ¿no? Sí, y ahora, la disminución ministro, la disminución en la participación laboral y lo que comentábamos antes de ir a la pausa, no sé si lo alcanzó a escuchar, la consultora Randstad veía una disminución, por ejemplo, en el número de postulantes a las ofertas de trabajo. Es un dato que otros sectores, en el comercio, en el sector agrícola, también ha detectado la falta de mano de obra muchas veces. ¿Solo se puede atribuir a razones sanitarias o cree que hay otras cosas en juego también? No, yo creo que hay una interacción de varias razones. Obviamente yo creo que la más importante y la más relevante es sin duda la dificultad para moverse, la falta de movilidad, el temor también sin duda a contraer el virus y también algún grado de desconocimiento, Sebastián, sobre la compatibilidad que hay entre recibir un subsidio del Estado y aceptar un contrato de trabajo. Nosotros hemos detectado algún grado de falta de información o de desconocimiento en cuanto a que es absolutamente compatible, por ejemplo, recibir el ingreso familiar de emergencia, que hoy día lo están recibiendo casi 15 millones de chilenos, con tener un contrato de trabajo o otros de los subsidios que hoy día están vigentes. Hay personas que piensan que si aceptan un contrato de trabajo van a perder el subsidio del Estado. Y eso no es así, dado que hoy día son prácticamente subsidios universales. Para hablar en castellano, Sebastián, usted puede hoy día estar recibiendo un ingreso familiar de emergencia de 400.000 pesos si es que tiene un hogar de 3 personas y tener a la vez un contrato de trabajo por 400.000 pesos. Claro, no está condicionado. Y son compatibles ambos, ¿no? Es un buen punto, ministro. Es un buen punto, ministro, porque algunos interpretaban como que eso podía estar desincentivando la participación en el mercado laboral. ¿Cómo lo ven desde el gobierno? Hemos tenido la inquietud, especialmente del mundo agrícola, del mundo de la construcción, del mundo del comercio, en que les cuesta muchas veces encontrar mano de obra
Y uno de los factores, no el único, ni quizás el más importante, porque creo que los más importantes están radicados por la falta de movilidad de la pandemia, es que algunas personas tienen temor de perder los subsidios por contratarse. Así que esta semana, Sebastián, partimos con una campaña radial y masiva justamente para aclarar la absoluta compatibilidad que hay entre recibir un subsidio, como el IFE, por ejemplo, y tener un contrato de trabajo. Y es bueno que tengan ese contrato de trabajo porque se suma al subsidio el ingreso también de un trabajo propio. Pero además de eso, déjeme contarle que esta semana estamos lanzando un sistema de oportunidades laborales del Ministerio del Trabajo, que justamente lo que busca es anticipar la brecha de capital humano de los proyectos de inversión, tanto públicos como privados, que se están haciendo en el país. De manera tal de, anticipando eso y conociendo los proyectos que hay, hicimos una larga encuesta que se está permanentemente alimentando con los nuevos proyectos que se van generando, con las nuevas licitaciones. Perfecto. Y hemos detectado las causales por las cuales faltan empleos y también el tipo de empleo que se van a ir necesitando a futuro. Y en eso, ministro, sí. Sí, me gustaría que pudiéramos pasar al otro tema en favor del tiempo, para hablar de lo que se aprobó esta semana en el Congreso en torno al salario mínimo, con un reajuste a 337.000 pesos, con la posibilidad de otro reajuste más condicionado al crecimiento económico para enero próximo. ¿Quedan conformes con la negociación, ministro? Yo creo que la discusión del salario mínimo este año en el Congreso, Sebastián, fue una discusión muy distinta a la de años anteriores, muy permeada por los efectos de la pandemia, y al final creo yo que se lograron tres cosas que son muy importantes, brevemente. Uno, un reajuste indexado al crecimiento del país. Hoy día se subió 3,2% a 3,37%. Si el IMASEC, o el crecimiento económico, es igual o inferior a 3%, en enero del 2022 va a subir a 3,45%, y el escenario más probable es que si es superior a 3, vamos a tener un salario mínimo de 350.000 brutos en enero del próximo año. Pero a esto también se reforzó de forma muy importante el ingreso mínimo garantizado, que recordemos es una ley que surgió después del estallido social, como un subsidio al trabajador que recibe el salario mínimo y que puede llegar hasta 50.000 pesos adicionales. Eso se amplió también ahora. El mes pasado lo cobraron 308.000 trabajadores y ahora va a ser obligación del empleador ofertarlo. Y lo tercero, que fue muy interesante, es que se crea una comisión técnica que va a encabezar el Ministerio de Hacienda, Trabajo, Economía y Desarrollo Social, con figuras del Parlamento, del sector público y privado, para hacer una propuesta de nuevo salario mínimo a partir del próximo año. Y esa comisión tiene que tener terminado su trabajo en diciembre y hacer esa propuesta, caracterizando y tomando todos los factores que influyen sobre el salario mínimo. Ministro, este ingreso mínimo lo están recibiendo, usted dice, 308.000 personas. ¿Por qué no lo reciben más? El mes pasado. Hasta el año pasado. ¿Por qué no lo reciben más? No, hasta el mes pasado. Al mes pasado, ok. ¿Por qué no lo reciben más trabajadores, pensando que el universo de aquellos que reciben salario mínimo supera las 800.000 personas? No lo reciben, Sebastián, y eso fue lo que detectó el gobierno con el Parlamento, porque hasta el día de hoy era un derecho del trabajador postular, y muchas veces por desconocimiento, en fin, no lo hacían. Aún así, de los 800.000, que es el universo potencial, 308.000 sí postulan y lo reciben, y recibieron un subsidio adicional promedio de 38 a 39.000 pesos el mes pasado. Eso ahora también se subió a 50.000 pesos mensuales, y como ahora la ley establece que será el empleador el que tendrá que ofrecerle a sus trabajadores de salario mínimo este subsidio del Estado, nosotros creemos que va a haber una expansión a muchas más personas que se van a acoger este beneficio sobre el salario mínimo, que nos lleva a un concepto quizás más amplio, Sebastián, que no es solamente el salario, sino que es un concepto de ingreso mínimo, al cual se le suma al salario el subsidio del Estado del ingreso mínimo garantizado, y también se le puede sumar el nuevo subsidio que hemos puesto en funcionamiento desde el mes de mayo, que da otros 50.000 pesos en el caso de los hombres y 70.000 pesos en el caso de las mujeres, y que también está abierta su postulación y se empieza a pagar hoy día a más de 50.000 trabajadores. Sí. Ministro, una última pregunta antes de que cerremos esta conversación. Tiene que ver con la reforma de pensiones que se ha tratado de retomar y de avanzar en el Senado. Sin embargo, varios senadores de oposición ven difícil que se pueda despachar en este gobierno. Sin embargo, están abiertos a la posibilidad de una ley corta. El senador Latorre, por ejemplo,
planteado que una ley corta para mejorar la pensión básica solidaria puede salir muy rápido. ¿Cuál es el escenario que proyecta el gobierno? ¿Están dispuestos, por ejemplo, a separar estos dos proyectos? Mire, el objetivo del gobierno, Sebastián, es uno y muy claro: terminar de mejorar las pensiones a la clase media, que es la que nos falta después de que se le mejoraron las pensiones al pilar solidario y al aporte previsional solidario. Hoy día ya 1,5 millones de chilenos está recibiendo alrededor de un 50% de mejor pensión que la que recibía hace un año atrás. Pero todavía nos queda este segmento que usted bien menciona, que son todo ese grupo no menor de gente que tiene pensiones entre 200, 300 mil pesos, algunos menos, otros más, pero que obviamente tienen pensiones muy bajas. A ese sector es el objetivo de este gobierno, que no terminemos nuestro periodo, ni el del Parlamento, sin generar una mejora. Pero se ve difícil. Abiertos y dispuestos a dialogar para buscar todos los mecanismos para que ese objetivo lo podamos cumplir antes del término del mandato del actual Parlamento y del actual gobierno. ¿Pero lo ve posible, ministro? Yo llamé el día miércoles recién pasado al Senado a no claudicar en su objetivo de buscar los acuerdos. El gobierno está absolutamente dispuesto a dialogar, a buscar las formas que nos permitan cumplir con ese gran objetivo, que es mejorar las pensiones a la clase media, que es el sector que todavía nos está faltando darle un impulso. Están las formas, están los recursos, y tenemos que dialogar con el Congreso, objeto de lograr un acuerdo en esa dirección. Bien, ministro Melero, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Bien, estamos cerrando Agenda Económica 8:29, ya vienen las informaciones internacionales con Jacinta Molina en Conexión Global. Que tengan buen día.